hoy vamos a tener oportunidad de podernos dirigir directamente a todos los pacientes que son diabéticos y que es una de las enfermedades las cuales tenemos un alto índice de esta patología actualmente a nivel mundial. ¿Por qué la tenemos? Porque generalmente tenemos una mala alimentación. Generalmente tenemos otro factor que es el bendito estrés que conjugado con la mala alimentación conduce a que el páncreas no actúe en la manera más adecuada y empieza a producir un nivel alto de la glicemia, y al tener esos valores en la sangre de glicemia alta empieza a desequilibrar todos los órganos de nuestro cuerpo. Y dentro de todos esos órganos que empieza a desequilibrar, los órganos que más nos va a afectar es la circulación. Esta circulación nos la vamos a ver en la circulación de retorno de los miembros inferiores, donde el paciente empieza a padecer dolores, calambres en las piernas, empieza a tener cambios de coloración en sus dedos de los pies, donde ese paciente empieza a tener trastornos en su sueño, empieza a tener trastornos en su tensión arterial. Todo esto va unido con la mala alimentación, con el desequilibrio que tenemos en el páncreas, entonces conduce a que fácilmente todo el organismo se empieza a desequilibrar, porque toca el riñón, toca cualquier órgano a nivel de la visión, donde empieza a tener una retinopatía llamada diabética, y esto hace que su visión empieza a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tomamos conciencia de que somos diabéticos o que ya nos han diagnosticado o que ya empezamos a tomar medicamentos hipoglicemiantes de la medicina tradicional? Entonces me llega este paciente a la consulta mía, a la consulta médica homeopática, donde yo le hago ver a este tipo de paciente de que tiene que tomar conciencia de que tiene que hacer cambios en su alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros le damos medicamentos hipoglicemiantes a este paciente para que él continúe consumiendo carbohidratos y no tome la disciplina de que deje de ingerir estos carbohidratos que son los causantes, al tener el desequilibrio de su páncreas, al tener valores altos de glicemia, es el combustible para que esta glicemia se suba al ingerir los carbohidratos. Entonces nosotros en la consulta buscamos el medicamento homeopático semejante a toda la patología que está presentando en ese momento el paciente, ya sea a nivel de piel, ya sea a nivel circulatorio, ya sea a nivel de la tensión arterial, ya sea a nivel de que tiene una úlcera en la cual no cicatriza, y todo lo que es la microcirculación alrededor de esa úlcera se está deteriorando, y qué es lo que conlleva en la medicina tradicional a originar una amputación, porque va aceleradamente consumiendo todo lo que son los tejidos, el tejido conectivo, la piel de esa área que está la úlcera, y conduce a que si no se amputa, ese desequilibrio se sigue ascendiendo y entonces el daño es mayor y tienen que amputar ya no el dedo, tienen que amputar ya no el pie, sino que tienen que amputar la rodilla o tienen que amputar todo el miembro inferior. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el paciente me llega referido por diferentes hospitales o por diferentes colegas que quieren la ayuda de nuestra consulta, quieren la ayuda, que nosotros tenemos una gran herramienta dentro de nuestra consulta, que es la cámara hiperbárica, para poder oxigenar ese paciente, para poder que esta microcirculación sea de una mayor recuperación, sea mucho más rápida. Entonces tenemos la oportunidad de que este paciente lo podamos tomar y podamos hacerle entender del cambio que tiene que hacer en su conducta, del cambio que tiene que hacer en su alimentación. Si él no entiende, si este paciente no acepta de que tiene que el 80%, el 70% de su recuperación está en tener una buena alimentación, porque en otros momentos hemos hablado lo que son los alimentos básicos y los alimentos
acidificantes. Los alimentos básicos son los que hacen de que el organismo, la célula, recupere fácilmente el oxígeno, y esta célula hace que se repotencie y tenga más facilidad para recuperar cualquier tipo de enfermedad. Los alimentos acidificantes conllevan a que la célula pierda con gran facilidad este oxígeno, y al tener esa pérdida del oxígeno, facilita que la enfermedad o el desequilibrio que tiene el paciente en este momento la damos con la diabetes, entonces el deterioro se acelera mucho más rápido. Entonces, ¿dónde están los alimentos básicos? ¿Dónde están los alimentos acidificantes? Está en lo que son las frutas y en lo que son todo lo que son las verduras, que es el alimento que tiene que consumir el paciente diabético. El paciente tiene que consumir mucha fruta, mucha verdura, mucha proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que explicarle al paciente el camino que va a tomar, que es eliminar los carbohidratos. Entonces le explicamos dónde están los carbohidratos. En el arroz, la papa, la yuca, el plátano, la pasta, el pan, las tortas, los granos. Si nosotros lo que son la yuca, el ñame, la papa, todo esto contiene carbohidratos, y si el paciente entiende que tiene que comer proteínas, consumir proteínas, que tiene que consumir frutas, consumir verduras, que tiene que hidratarse, que tiene que tomar 9 vasos de agua, con este cambio de alimentación el paciente se empieza a recuperar, aunado a que le vamos a administrar el medicamento homeopático para que los síntomas que tiene él en ese momento pueda tomar una recuperación mucho más rápida. Aunado que tenemos lo que explicaba en un momento dado, de que con la cámara hiperbárica nosotros oxigenamos a este paciente acorde al síntoma, acorde al estado, acorde a la patología que tenga él en ese momento. Le vamos a administrar oxígeno a 1, 2, 3 atmósferas de presión, a una frecuencia de 2 veces al día, una diaria, día por medio, 2 veces a la semana. Eso nos indica que para cada paciente va a tener una forma de actuar en forma individual, porque cada paciente tiene la patología con todos sus síntomas, con todos sus horarios, con todos los síntomas alrededor que hay. Tenemos que darle una atención individual, específica, tanto en el medicamento homeopático, tanto en la alimentación, tanto con la cámara hiperbárica, y una situación muy importante, que es el cambio de actitud que tiene que tener este paciente. Si el paciente empieza a entender que tiene que cambiar de actitud, que tiene que cambiar de forma de ver la vida, de forma de actuar consigo mismo, porque un paciente que está constantemente con resentimiento, que un paciente que está constantemente con problemas internos, con problemas familiares, con problemas en su trabajo, esto conlleva a que el organismo produce 2 sustancias que son el cortisol y la serotonina. Entonces, ¿qué pasa con el cortisol? Que esto acelera, el cortisol acelera el producto de que las células liberan más fácilmente el oxígeno, y conlleva a que fácilmente se deterioran. La serotonina, el estado de ánimo de que está el paciente en buen estado de ánimo, produce la serotonina. Esto hace de que el paciente hace que la célula, el oxígeno que está produciendo, el oxígeno que está captando, no lo libere, y esto hace que se repotencie y facilita que el paciente se recupere más rápido. Entonces, no es solamente el medicamento homeopático que le vamos a administrar, no es solamente la alimentación del cambio que tiene que tener el paciente, no es solamente la hidratación del paciente, tomar los 9 vasos de agua diarios, no es solamente la cámara hiperbárica lo que lo va a ayudar, sino también el cambio de actitud que tiene que tener el paciente,
que es la parte más importante del estado de ánimo que tenga el paciente al enfrentarse a esta enfermedad, que en este momento es la diabetes, si él cambia de actitud, la recuperación va a ser mucho más pronta, va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más fácil, ya que todo esto va a hacer que el paciente logre recuperarse, logre estar en un buen estado de su entorno familiar, porque no solamente el paciente tiene que trabajar su entorno familiar, porque hay múltiples factores alrededor de su entorno familiar que le están afectando, y en mi consulta yo hago que, dependiendo del sexo, si es masculino o femenino, hago que venga su pareja, hago que vengan sus padres, hago que vengan sus hermanos, para que entienda del cambio que tienen que hacer para poder entender a este paciente del estado emocional en que se encuentra, para poder que él pueda adaptarse a las nuevas circunstancias en que tiene, de su alimentación, de su actitud, su postura que debe tener ante la vida. Si nosotros lo hacemos de esta manera, les aseguro que es lo que yo hago en mi consulta, el paciente empieza a disminuir la ingesta de hipoglicemiantes, que está tomando un medicamento alopático, un hipoglicemiante en la mañana, al mediodía, en la tarde, se está inyectando insulina en la mañana, al mediodía, en la tarde. Empezamos a disminuir estos hipoglicemiantes porque la glicemia empieza a disminuir. Al disminuir la glicemia, la enfermedad se empieza a desaparecer, la repotenciación del paciente, tanto a nivel físico como espiritual, es óptimo. Hagámoslo de esta manera y veremos que nuestra calidad de vida va a mejorar en muchos estados, en todas sus condiciones.